Quiero agradecerle su presencia. Yo creo que este debate es un tema de enorme importancia para el país en este momento y ustedes son personas distinguidas, académicos destacados, que van a enriquecer mucho la discusión sobre este asunto. Quiero en primer lugar darle la palabra al señor rector de CUSEA, el licenciado Gustavo Padilla Montes. Él va a dar unas palabras de bienvenida. Gustavo, señor rector. Muchas gracias, doctor Gilberto Guevara. Bueno, primeramente decirles a nombre de la Universidad de Guadalajara y particularmente del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas que es un privilegio poder gozar de la oportunidad de tener a Gilberto Guevara Niebla entre la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Gilberto es, pues por supuesto, un universitario del mundo, pero nos da mucho gusto que él haya aceptado venir a la Universidad de Guadalajara para abrir un espacio de investigación, un instituto de investigación educativa cuyo objetivo es seguir aportando a la reflexión y contribuir al desarrollo educativo de nuestro país. Lo ha dicho el doctor Gilberto Guevara, nos encontramos frente a un desafío monumental y la mejor manera de poder contribuir desde la academia el mismo es a crear estos espacios de diálogo, de reflexión, de escuchar a los actores que están en los diferentes espacios sobre su visión acerca de diversas problemáticas en las que estamos pasando como país, y no solamente exclusivo de México, es un reto global. La educación y por supuesto es un compromiso que debe de ser adquirido por el Estado mexicano en general, pero que para cada una de las partes que lo conformamos, y en ello las universidades, hoy la universidad pública juega un rol crucial. Hoy más que nunca nos encontramos frente al reto de garantizar que la educación superior pública sea una palanca para el desarrollo en donde la ciencia, el conocimiento, la cultura sean el factor que permita que nuestra sociedad pueda avanzar en un entorno de igualdad, de inclusión, de respeto a los derechos humanos sobre todo, y aportar hacia la construcción de la vida democrática de nuestro país. Por eso me parece fundamental que hoy nos convoque el doctor Gilberto Guevara Niebla a este ejercicio de reflexión sobre la autonomía universitaria en cuestión, en donde pues todas y todos sabemos que la autonomía ha sido históricamente un bien tutelado por el Estado, por los estados-nación, en este caso por el Estado mexicano, pero también la autonomía significa una responsabilidad institucional, esa libertad que se tiene para autogobernarse, pero también esa libertad para garantizar la cátedra, la investigación, para poder autorregularnos y poder atender particularmente los desafíos que pueden imponer el poder público, que no siempre tiene un fin compartido con su sociedad. Por eso, recuperar la autonomía desde su concepción filosófica y sobre todo poder escucharles a ustedes ahora es verdaderamente un privilegio para la Universidad de Guadalajara. Por tanto, felicitarles, agradecerles su espacio, su tiempo, y que finalmente desde la Universidad de Guadalajara construyamos este puente, esta necesaria interlocución de los actores de la sociedad en beneficio de la misma. Enhorabuena, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, señor rector. Vamos a comenzar. Voy a tomar la palabra en primer lugar. Voy a leer un pequeño documento que he preparado. El tema de la autonomía universitaria ha vuelto al primer plano de la discusión. Perdón, María Marván, bienvenida. Perdóname.
el tema de la autonomía universitaria ha vuelto al primer plano de la discusión pública en virtud de las graves críticas que hizo el presidente López Obrador contra la UNAM y contra las demás universidades de México. ¿Cómo interpretar esta ofensiva pública del Poder Ejecutivo Federal? ¿Qué efecto ha tenido en el claustro universitario? Nos gustaría que en este seminario exploráramos respuestas posibles a estas cuestiones. La autonomía es el principio que regula las relaciones entre las universidades públicas autónomas y el Estado. Mediante este principio se otorga a la institución universitaria la facultad de autogobernarse y de administrar su patrimonio propio. Las universidades son comunidades que reúnen a personas ocupadas en la producción y transmisión de conocimientos y en el cultivo de las humanidades y las artes. Son por eso comunidades de cultura. Estas comunidades de cultura existen desde la Edad Media y han jugado un papel determinante en el desarrollo de la sociedad moderna. La idea de dar autonomía al hogar común de las ciencias, las profesiones y las artes, en su acepción moderna, surgió en el siglo XIX del postulado que en su momento enarboló Guillermo Humboldt, de que la reflexión y la recreación intelectual exigen condiciones de libertad, tranquilidad y orden para su mejor desarrollo. Por lo mismo, la noción de autonomía está asociada estrechamente con la noción de libertad académica. A lo largo de la historia moderna se han registrado momentos dramáticos de conflicto entre el poder político y las universidades. Bajo el dominio del totalitarismo nazifascista y del totalitarismo soviético, las universidades fueron sojuzgadas y subordinadas por el poder político. En México se han dado conflictos muy graves entre estas dos esferas. Los más memorables ocurrieron en 1929 y en 1968. En ambos momentos, como se recuerda, los universitarios defendieron en la calle la autonomía universitaria, pero el afán de los políticos por someter a la universidad a su voluntad no ha desaparecido. Por ejemplo, los gobiernos neoliberales de los últimos sexenios crearon mecanismos de financiamiento para las universidades con base en indicadores y resultados cuyo propósito indirecto era controlar y dirigir desde el Estado el quehacer universitario. Estos mecanismos de financiamiento continúan vigentes. Los conflictos universidad-Estado se repiten de diversas formas en las entidades federativas. Una ilustración la tenemos en Jalisco, donde el Ejecutivo consumó, como ustedes saben, un atropello a la autonomía de la universidad, desviando parte de los recursos que el Congreso había otorgado a la misma. Por fortuna, el día de ayer, un fallo de la Suprema Corte vino a solucionar este conflicto a favor de la universidad. La inesperada ofensiva del presidente de la República contra las universidades pues ha suscitado una ola de indignación, pero también ha creado temor entre los universitarios. Muchos de ellos se preguntan si en el futuro próximo las universidades serán sometidas a nuevas pruebas. La incertidumbre ha cundido en el mundo académico. Pues este seminario fue concebido como un espacio para deliberar sobre estos problemas, sobre este tema crucial, y yo los invito a que tomen la palabra y se expresen libremente. Gracias. El orden de la palabra va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Pedro Salazar. Tú tienes el micrófono, Pedro. Gracias, Gilberto.
Seré breve porque pues, somos muchos participantes. Nada más quiero agradecer, señor rector, a Gilberto mismo, y bueno, me da mucho gusto estar con quienes estamos el día de hoy. Yo tomé algunas notas un poco, primero una cuestión de contexto y después, bueno, pues un par de apuntes sobre el tema de la autonomía, que todas y todos ustedes son expertos y que pues no aportaré, creo, mucho al saber, pero primero un poco el contexto. Plantea muy bien Gilberto que en las semanas recientes pues ha habido esta serie de declaraciones desafortunadas, creo yo, y además creo que erradas por parte del titular del Poder Ejecutivo hacia distintas universidades, en particular lo veo desde la perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que en efecto, bueno, pues han generado zozobra de respuestas, preocupación, pero creo que merece mirarlas en un contexto más amplio. Y al decir esto es un contexto un poco más preocupante. En realidad, si miramos otra serie de decisiones que se han venido concatenando en el tiempo, es pues una actitud de hostilidad hacia el quehacer intelectual, déjenme decirlo así, hacia el quehacer académico en general. Es decir, desde aquella famosa circular 1, que es la primera, que prohíbe cualquier transferencia de apoyo y de recursos a asociaciones civiles y que, por ejemplo, tiene desde entonces a la Academia Mexicana de Ciencias en una cuestión verdaderamente de crisis real, de crisis de viabilidad, hasta la decisión que todos conocemos y todos seguimos de la extinción de los fideicomisos a través de los cuales se canalizaba una cantidad importante de recursos para distintos proyectos de investigación que además tenían la virtud de permitir la investigación en proyectos multianuales, con todo lo que eso supone para el quehacer científico y para el quehacer tecnológico, y que bueno, pues fue también una decisión muy controversial, pero con efectos muy concretos y muy palpables. Otra serie de decisiones que pues, han lastimado, lesionado la capacidad de operación de los centros públicos de investigación, en particular de los centros públicos de investigación CONACYT, y que poco a poco fue llegando pues, a varios de ellos, incluyendo hace algunas semanas al CIDE, una institución muy cercana, cuando menos al instituto que yo dirijo, y bueno, y que ha tenido una serie también de repercusiones al interior de su propia comunidad, también con mucha hostilidad, con mucha presión hacia su interior, y después, bueno, pues las discusiones aún abiertas de algunos paquetes de leyes muy importantes, en particular la de ciencia y tecnología, que conocemos que hay una iniciativa que por muchas razones, a muchas voces, nos ha preocupado y así lo hemos externado. Y bueno, pues la actitud también ante algunas decisiones y acciones universitarias por parte del propio CONACYT, ¿no? Que ha generado también mucha inquietud. En fin, es un conjunto más amplio de acciones y de decisiones que de una o de otra manera han venido a impactar de manera negativa a el quehacer de la vida académica nacional. Y en ese sentido, pues las declaraciones de hace un par de semanas, pues vienen a ser de alguna manera un colofón de todo lo que acabo de decir y pues sí también potencian, digamos, los riesgos de afectación a conceptos tan importantes como el de la autonomía. Segundo punto, les decía que me centraré en tres. Segundo punto también de contexto, y aquí, bueno, está Pepe Woldenberg, están varios de ustedes que han escrito sobre esto mucho, el tema de que en realidad la hostilidad, ya pensando en la autonomía, es contra los órganos e instituciones que tienen autonomía, que tienen sobre todo autonomía constitucional, por distintas razones y obviamente con particularidades en cada caso, pero desde el gobierno federal hay una fuerte, digamos, embestida constante en contra de distintas instituciones con autonomía constitucional. Recientemente, pues hemos vuelto a ver, y ahora desde el legislativo, pero bueno, en sintonía con el ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral en una situación pues muy complicada ya desde hace tiempo, pero lo mismo vale para declaraciones en contra de los institutos de transparencia, los institutos de competencia económica, particularmente, obviamente, a las instituciones reguladoras en materia de energía. En fin, son instituciones de distinta naturaleza que realizan funciones diferenciadas, algunas administrativas, otras regulatorias, otras de arbitraje, en fin, pero que comparten todas ellas con las universidades el atributo de la autonomía constitucional. Y esto para subrayar que
leía hace algunos días a José Woldenberg con mucha razón, decía, bueno, es que pues pareciera que lo que incomoda es lo que no se puede controlar. Y en efecto, ahí es donde está el tema y ahí es donde creo que está la importancia de que las universidades, y ya me centro en el tercer punto, sean en verdad autónomas, porque precisamente, ya lo decía Gilberto, pues la autonomía yo nunca la he concebido como un fin, la autonomía es un medio. Es el medio a través del cual se generan las condiciones necesarias para poder realizar el quehacer universitario en todas sus dimensiones a plenitud. En ese sentido, la autonomía es condición, sí, de libertad, pero también es condición de diversidad, también es condición de disenso intrauniversitario, que es muy valioso, y es condición de lo que técnicamente el concepto, desde un punto de vista jurídico, significa la autonomía como capacidad de autonormarse, de la capacidad de generar las propias normas para el gobierno interno en los distintos ámbitos de decisión relevantes de la vida universitaria. Y en ese sentido, la capacidad de las universidades para poder ejercer esa capacidad autonormativa, pues es de alguna forma la expresión perfecta de la autonomía universitaria. Autogobernarse, pero también autogobernarse mediante normas propias, autonormarse, y en ese sentido, pues vuelvo a decirlo y casi con esto concluyo, invitaría a que si viéramos a la autonomía como un bien valioso en sí mismo, pero en realidad por lo que es, vuelvo a decirlo, porque es una condición necesaria, aunque no sea la condición suficiente, pero sí necesaria para el despliegue de las distintas tareas que tiene a su cargo la vida universitaria, desde la investigación, la difusión de la cultura y, por supuesto, y quizás sobre todo, la docencia, la formación de las y los estudiantes. Y si les parece, Gilberto, aquí me quedaría en esta primera ronda para pues no robar mucho tiempo a las demás personas. Muchas gracias, Pedro. Fuiste muy puntual. Le vamos a dar la palabra a José Woldenberg. Gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación para estar en esta mesa virtual. Me da mucho gusto reencontrarme con ustedes. Voy al grano. Creo que existe un consenso en que para cumplir cabalmente con su misión, las universidades deben de ser autónomas. Como ya lo dijo Pedro, se trata de una condición necesaria para cumplir con su misión. Ahora bien, ¿qué significa autonomía? Ya lo han dicho Gilberto y ya lo ha dicho Pedro. Significa autogobernarse, significa poder diseñar sus planes y programas de estudio sin interferencias externas. Se trata de trazar las líneas de investigación de manera libre y que la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la coexistencia de diversas corrientes de pensamiento se recreen en su seno. Creo que en eso hay un enorme consenso. Y valdría la pena hacer un recuerdo y luego ampliar el campo de visión. ¿A qué me refiero con el recuerdo? La idea que hoy tenemos de autonomía no siempre fue la idea hegemónica o la idea establecida. Recordemos que la primera ley orgánica de la UNAM, la de 1929, había una tensión muy fuerte entre la idea del gobierno de privatizar o deshacerse de la universidad y al mismo tiempo el temor de no tener injerencia en la misma. Esa ley orgánica, por ejemplo, establecía que el presidente de la República presentaba una terna al Consejo Universitario para nombrar al rector. Esa misma ley es la que establecía que el presidente de la República podía nombrar profesores extraordinarios. Esa misma ley establecía que el presidente podía vetar acuerdos del Consejo Universitario, pero al mismo tiempo decía con todas sus letras que se aspiraba a la privatización de esa universidad. Se vivía en esa tensión. La ley orgánica del 33 fue la que consolidó la idea de que autonomía era sinónimo de privatización. Es más, establecía que el gobierno daría 10 millones de pesos por una ocasión y punto. Afortunadamente no sucedió así y en 1944 con la ley orgánica creo que se diseñó más o menos los dos conceptos básicos. Es autónoma para autogobernarse, pero el Estado mexicano tiene la obligación de financiarlo. Bueno, el asunto
es que la idea de la autonomía, que hasta donde yo entiendo surgió en las universidades y que se llevó a rango constitucional, si no me recuerdo, allá por principios de los 80, pero me puedo estar equivocando, pero se llevó a rango constitucional, se ha expandido a otras esferas, no solo a la de la educación y a la investigación. ¿Por qué? Porque se entendió que hay una serie de funciones que los gobiernos no pueden realizar por sí mismos de manera cabal. Y ejemplos hay muchos. ¿Por qué surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos de los estados? Pues para acompañar a las víctimas, personas que presuntamente han sido, a las que se le han violado sus derechos humanos. ¿Por qué surge el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, o los institutos locales? Porque se pensó que era necesaria una institución autónoma, al principio no lo fue, pero autónoma, que pudiera acompañar, asesorar a los ciudadanos que pidiendo información pública no la recibieran, porque pues está en el propio genético de las cosas, en el propio código genético de las cosas, que si una institución le niega información, seguir insistiendo ante la misma institución que la entregue, pues va a ser un esfuerzo vano. También se estableció la autonomía del Banco de México con un mandato, la de tratar de controlar la inflación. Hay quien dice, expertos de esta materia, ese es un mandato trunco que también debería tener como mandato el fomento del desarrollo. Pero bueno, más allá de eso, se entendió que eso no se podía hacer tampoco desde el gobierno, que era importante tener una institución autónoma que cumpliera con esa función. Y para no hablar, pues, de lo que ya señalaba Pedro, del Instituto Nacional Electoral, un instituto que por fuera de los partidos, que por fuera de los gobiernos, pudiera dar garantías de imparcialidad, de equidad en la contienda a la pluralidad de fuerzas políticas que existen en el país. Y creo ve, con Pedro, cerrando, Pepe, porque... Cierro entonces con 4 frases. Creo con Pedro entonces que nuestro problema desde la universidad no es solo de la universidad. Creo, en efecto, que el problema es que al presidente de la República no le gustan las autonomías. Le gustaría ejercer un poder ejecutivo como se ejercía a mediados del siglo pasado. Es decir, un poder ejecutivo que concentre las facultades y no tenga contrapesos en el propio aparato estatal. Ya desvirtuaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos al alinearla a la voluntad presidencial. Ojalá el resto de las instituciones no sufran ese destino. Perdona por haberme Muy bien. arrancado. Muchas gracias, te pasaste 2 minutos. ¿2? Sí, Bueno. María Marván tiene la palabra. Adelante, María. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. De verdad me da mucho gusto coincidir con ustedes, con todos ustedes, aunque sea, como dijo Pepe, virtualmente. A ver, para no repetir ideas con las cuales estoy completamente de acuerdo, tanto por lo dicho por supuesto por Gilberto, por Pedro y por Pepe, a mí me gustaría centrarme en 2 ideas. Desde luego, la autonomía universitaria es un medio que se acompaña de otras características que son indispensables en la educación y en la investigación y en todo el quehacer científico de la universidad. Yo creo que junto con la autonomía universitaria hay que rescatar la laicidad de la educación y desde luego la laicidad del Estado mexicano. Me parece prácticamente indispensable una afirmación clara y indubitable sobre la laicidad
que es precondición de otra condición, que es la pluralidad. ¿Habrá o no habrá neoliberales en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la de Guadalajara y en la de cualquier otra universidad del país? Pues seguramente sí, pero de allí a que haya un adoctrinamiento en la educación y una cerrazón en la investigación sobre o alrededor de o con una postura neoliberal, creo que son dos temas completamente diferentes y creo que es no solo injusto, sino sumamente peligroso pensar que la universidad tiene un pensamiento único, puede tener o debe tenerlo. Cualquiera de las posturas me parece verdaderamente lamentable. La siguiente característica que está absolutamente pegada a la idea de autonomía, de laicidad y de pluralidad es la universidad pública, todavía hoy día como motor de movilidad social. La experiencia que hemos tenido como maestros a través de Zoom, todos los que estamos aquí hemos sido maestros por años, pero nunca nos habíamos metido a la casa de los estudiantes. Y a través de dar clases en Zoom, hemos dejado entrar a gente a nuestra casa, hemos entrado a casa de los estudiantes y es inevitable pensar en la autonomía y la universidad como una herramienta vigente de movilidad social. No son pocos nuestros estudiantes que son la primera generación en tener la oportunidad de llegar a la universidad. La complejidad que ahora existe sobre la garantía que alguna vez fue garantía de que el tener una preparación universitaria nos daba acceso a un cierto nivel de empleo y de salario y de trabajo, ese es otro problema, pero eso no le quita la importancia de movilidad social. Por último, y quizá pueda sonar un poco rara el segundo elemento que quiero hacer, creo que las universidades, de manera muy especial la UNAM y por supuesto la Universidad de Guadalajara, están claras en que autonomía no es autarquía. Y lo digo por haber estado a la cabeza del Instituto Federal de Acceso a la Información. En algún momento se discutió si la información de la universidad también debería ser pública o no debería ser pública. Creo que está claro que la universidad es parte del Estado, pero es una parte autónoma en ese Estado. Y como tal, le obliga, digamos, toda la lógica de transparencia, de acceso a la información y sobre todo de rendición de cuentas. Y esto se ha cumplido a cabalidad. Es decir, no podemos justificar Ve cortándole, Mariam. Un discurso, estoy en un segundo de acabar, no podemos justificar un discurso anti-autonomía aduciendo una autarquía que no existe. Las universidades rinden cuentas y deben seguirlo haciendo. Entonces, como parte del Estado, son sujetos obligados frente a la sociedad. Con eso termino, Gilberto. Muchas gracias. Gracias, María. Vamos a dar la palabra a Roberto Rodríguez. Gracias, Gilberto, por invitarme. Saludo a los colegas. Leo para mis 5 minutos. Como figura jurídica, la autonomía universitaria proviene originalmente de los decretos de creación o las leyes orgánicas de universidades y otras instituciones públicas de educación superior que el Congreso Federal o los estatales han determinado. En 1980, la autonomía universitaria adquirió además rango constitucional. En México, la autonomía universitaria tiene más de un siglo. En 1919, el Congreso de Michoacán instituyó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el carácter de autónoma.
Le seguirán la Universidad de San Luis Potosí en el 23 y la Nacional en el 29. Hoy contamos con 41 instituciones de educación superior autónomas por ley, de ellas 39 universidades. En lo que va de este siglo, solo 5 instituciones han conseguido la condición de autonomía. Este conglomerado contiene 1.7 millones de estudiantes de licenciatura y posgrado, lo que representa el 36% del total nacional. En el año 2000, los estudiantes en IES autónomas constituían el 46.5% del total nacional y en 1990 2/3 partes. Es decir, en los últimos años, el sector autónomo ha perdido representatividad cuantitativa, lo que es un indicador del escaso interés gubernamental de continuar desarrollando este modelo como la vía estratégica del Sistema Nacional de Educación Superior. No obstante, en el pasado reciente, las universidades autónomas consiguieron desarrollar procesos de crecimiento, descentralización, superación de la planta académica, ampliación de las infraestructuras, creación de nuevas carreras y consolidación del posgrado. Esta dinámica fue posible, en buena medida, por la distribución de fondos extraordinarios que apoyaban tales proyectos. Hoy, como se sabe, esos fondos prácticamente se han extinguido. A ello se agrega la tendencia, también decreciente, del gasto público en educación superior y el correspondiente a ciencia y tecnología. Junto a las restricciones para recursos complementarios, la insuficiencia del subsidio ordinario ha generado que al menos una docena de universidades autónomas esté en condiciones críticas y obligadas a una negociación bilateral poco transparente para acceder a recursos de emergencia. Recordemos también el mandato sobre gratuidad y obligatoriedad de la educación superior instituido por la reforma tercero constitucional de 2019. Esta reforma dispuso la obligación de generar un fondo específico, pero no se ha cumplido. A la fecha, prácticamente todas las IES públicas, con contadas excepciones, mantienen cuotas escolares, lo que incluye a las universidades interculturales, las IES tecnológicas, así como a las normales y universidades pedagógicas. La gratuidad sigue lejos y así seguirá mientras el Ejecutivo no encauce los recursos para cumplir ese propósito. ¿Qué tiene que ver el financiamiento con la autonomía? Abordemos la relación del siguiente modo. Una de las vertientes de las garantías constitucionales de la autonomía universitaria es aquella que señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad, entre otros aspectos, de determinar sus planes y programas. En las universidades, los planes y programas no se limitan a los de estudio. Comprenden también los relativos a las funciones de investigación, difusión, extensión, vinculación, entre otros. De este modo, la ley reconoce la facultad de planeación sin interferencia del Estado. Pero esa facultad no puede entenderse restringida a la formulación de planes, sino también a la de llevarlos a cabo. Si no, pierde sentido. Y es este punto precisamente el que sustancia la relación entre financiamiento y autonomía. Para que la autonomía sea entendida y ejercida como la posibilidad material de desplegar el potencial de las universidades, es decir, como sustento para su crecimiento, para mejorar la producción y transmisión de conocimientos, para innovar en sus funciones académicas y las formas de gestión y gobierno, para experimentar con nuevos modelos de formación y, en fin, para satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad, es indispensable contar con recursos suficientes. Es este un requisito para lo que podemos llamar una autonomía activa. La Corte ha interpretado el sentido de la autonomía universitaria como un instrumento al servicio de derechos humanos fundamentales, de los que son titulares los estudiantes, los académicos y, en última instancia, la sociedad en su conjunto. Esto es, acceso a una educación superior de buena calidad, libertad de cátedra e investigación, tanto como de libre expresión de ideas. Cerrando ya, Roberto. Con mucho gusto. Convertir la autonomía en una palanca para el cumplimiento de esa misión social, tal es el sentido de una autonomía activa, no defensiva,
requiere, cabe insistir, recursos suficientes, crecientes y con certeza jurídica. De manera que hoy la defensa de la autonomía es también la defensa del presupuesto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le corresponde la palabra a Diego Valadez. Muchas gracias, Gilberto. Te haré alguna seña así, Diego, para decirte que ya estás en tu último minuto. De acuerdo, gracias. Gracias, Gilberto, por invitarme y gracias, rector Padilla, por sus reflexiones iniciales y congratulaciones por la decisión de haber establecido este Instituto de Investigación Educativa que hace mucha falta y que complementa el esfuerzo que también hace la UNAM y otras instituciones en esta materia. Para aprovechar este tiempo, comienzo diciendo que las expresiones de quienes han hablado anteriormente, por supuesto, son certeras y las suscribo, cada una de ellas, sin duda alguna. Esto me permite entrar a tres aspectos que me interesa plantear ante ustedes con motivo de esta invitación que nos hace Gilberto Guevara Niebla para recapitular acerca de del estado de la cuestión en cuanto a la autonomía universitaria. Veo, y me voy a referir concretamente a tres aspectos. Uno, con relación a las expresiones de hostilidad a las que se refirieron Pedro Salazar y José Woldenberg. Subrayo que ha habido una respuesta muy vigorosa por parte de la opinión pública en defensa de la UNAM y en general del sistema universitario. En este punto, quiero destacar que todos los estudios demoscópicos colocan a las universidades públicas entre las instituciones más confiables del país, lo cual significa que sí generan un cierto escozor para el poder público, cuyos titulares y órganos principales se encuentran en los últimos peldaños de la confianza pública nacional. Segundo tema, creo que vale la pena también que hagamos un análisis introspectivo y que preguntemos si las universidades son absolutamente impolutas y si no hay elementos que puedan dar lugar a críticas y que en determinados momentos puedan hacer vulnerables a las universidades. Yo creo que las universidades también están obligadas a una recapitulación del uso de sus recursos y del manejo de sus relaciones de personal, porque también hay pecados en las instituciones. Tampoco creamos que las instituciones todas son impolutas. Y esto las hace evidentemente vulnerables. Y en tercer término, creo que conviene que advirtamos a tiempo que las universidades se pueden convertir en un instrumento de la política y que particularmente pueden ser un argumento utilizado en el debate político entre las fuerzas que en este momento se disputan y se van a disputar el poder en las elecciones del 22 y particularmente del 24. De manera que las universidades pueden en determinado momento convertirse en las instituciones que simbolicen parte de ese debate y que de pronto partidos que han tenido una vocación muy conservadora se conviertan en defensores de una autonomía universitaria que no defendieron cuando esta autonomía era exigida por los propios universitarios. Con esto termino para dejar tiempo para otras intervenciones. Gracias, Gilberto. Muchísimas gracias, Diego. Le damos la palabra ahora a Angélica, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, ya se han señalado algunos asuntos muy relevantes. Yo quisiera hacer nada más una recapitulación de efectivamente la autonomía universitaria debate en este momento a partir pues, de una serie de eventos que también se han señalado ya por las y los colegas en torno a las posturas que el gobierno actual tiene frente a las universidades públicas, pero en general hacia la educación superior, la ciencia y la tecnología en el país. Bueno, un punto de partida para mí es señalar
por lo menos que podríamos plantearnos ya como se ha señalado en dónde comienza la autonomía como tal vivida para las universidades en México. 1929 es un año emblemático con la autonomía de la Universidad Nacional y a partir de entonces, quizá no siendo tan justos como quisiéramos, podríamos hablar también de la configuración del sistema universitario público mexicano y de estas 41 instituciones que Roberto ha señalado. Y justo en este periodo de configuración que podríamos señalar como punto de origen 1929 a la fecha, pues creo que se han vivido momentos distintos de la autonomía acompañada de otros elementos como el financiamiento y como la relación con la sociedad. De tal manera que la autonomía tendría que ser comprendida en relación a las, o más bien en el contexto de las relaciones, perdón, entre el Estado, las universidades públicas y la sociedad. Y desde luego también, si uno incorpora a otros centros de investigación o instituciones de educación superior, con las que se ha señalado en el caso de los centros de investigación como el CIDE, por ejemplo, pues cobraría otra dimensión que donde la autonomía es distinta, porque ellos tenían otra forma o otras formas legales de asumirse, ¿no? ¿Qué ámbitos y cómo cobra sentido entonces la autonomía de la universidad? Yo señalo que por lo menos hay 5 etapas en las que hemos vivido la autonomía universitaria. La primera tiene que ver con la fundación del sistema de 1929, por ahí antes de los 50, donde se van conformando y van surgiendo las universidades y creo que estamos frente a un proceso coyuntural de relaciones Estado, sociedad, universidades y una apropiación de las libertades en las que se funda la autonomía, que es la libertad de cátedra, por supuesto, que tiene que ver con el cogobierno, que tiene que ver con la gratuidad de la educación y que se va conformando en México particularmente en un tipo de relaciones fundamentalmente en relación con el gobierno que había, es decir, con el gobierno priista que antecedió a las transiciones del 2000, ¿no? Y ahí hubo un tipo de relaciones que estaban más basadas en negociaciones, más en torno al poder político de los actores o de las propias universidades, dependiendo de su localización y dependiendo de su fuerza para negociar. Una segunda etapa en la que se vive la autonomía, pero además se pone en cuestión, es la expansión que vivió el sistema a partir de los 50 y hasta antes de la crisis de los 80, y en donde, bueno, pues esta etapa es muy compleja, no solo por el desarrollo que vive el país, el crecimiento desigual en las regiones, la centralización de muchas de las actividades económicas, incluso la centralización y el poder que cobran las instituciones del centro, y digamos, dejar un poco más o menos atendidas las zonas, otras zonas y otras regiones en el país. Y con ello, bueno, pues un tipo de regulación que estaba más basada nuevamente en la fuerza política de los actores, pero que permitió la conformación del sistema y la apropiación ya muy clara de la autonomía, donde la intervención podría ser más a nivel del financiamiento, pero menos en los temas de gobierno, de cátedra y de poca reflexión, como ha señalado Diego. Después viene una crisis de reordenamiento para el sistema universitario, que tiene que ver ya con la clara intervención estatal en las universidades públicas y en su autonomía, pero es esta intervención que se ha llamado a distancia y que tiene que ver con la crisis. Ya un sistema relativamente expandido con problemas de cobertura que seguimos teniendo actualmente, en donde la autonomía, sobre todo la autonomía que tiene que ver con la gestión y que se relaciona con el financiamiento necesariamente, plantea una crisis muy, muy fuerte para la universidad y plantea para el gobierno la necesidad de intervenir en un sistema que habría crecido sin planeación, relativamente sin planeación, y al que se requería intervenir para reorientar y buscar que rindiera cuentas o que se vinculara más con los problemas sociales que se estaban viviendo en el país, que además se iban acumulando del pasado y que permitían, por tanto, colocar a una autonomía en crisis, desafiando los enormes problemas que vivía la sociedad. Voy a cerrar con la última etapa, que es la etapa evaluadora y control a distancia. Ya ves cerrando, Angélica. Termino la etapa evaluadora y con la última reflexión, que ahí tiene que ver todas las últimas 30 años de autonomía a distancia, de control a distancia y los problemas que hemos vivido en la última intervención. Hablaré de la última etapa, ya la relación con el gobierno actual. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Le vamos a dar la palabra ahora a Adriana Costa. Muy bien, gracias Gilberto, gracias colegas, amigos, amigas que coincidimos en este espacio.
También me concentraré yo en un par de puntos y una premisa de lo que yo veo. La premisa de la cual quiero partir es que la fracción séptima del artículo tercero, que fue reformada, por supuesto, en 1980, me parece un punto clave para entender, digamos, la naturaleza del arreglo institucional entre el Estado y las universidades, que fue producto de una larga historia de estas relaciones. Entonces, me parece que el legislador en esa fracción séptima planteó muy bien la manera en que podría ser definida la autonomía, las condiciones para que la autonomía fuera ejercida y las obligaciones y responsabilidades del Estado y de las propias universidades frente al tema de la autonomía. Me parece que ese es un punto clave que ha permanecido y que explica en buena medida, digamos, lo que ha ocurrido con la autonomía en los últimos 40 años. Pero esta premisa, que insisto, me parece un buen arreglo institucional, me parece no ha, digamos, eximido de conflictos a las relaciones entre las universidades con otros poderes públicos. Si uno mira el desarrollo de estos últimos 40 años, tenemos episodios frecuentes de tensión y conflicto, no solo con los órganos federales, la presidencia o la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O el CONACYT en algunos casos, sino también con los poderes estatales, los gobernadores particularmente, o los órganos judiciales. Entonces tenemos un mundo de tensiones derivadas, digamos, en los últimos 40 años, que revelan que los conflictos y las tensiones no están resueltos una vez y para siempre entre la autonomía y sus entornos. Por el contrario, lo que tenemos son episodios frecuentes, esporádicos a veces, se acumulan en el tiempo otros, entre estas instituciones que tienen que ver con distintas interpretaciones sobre los enunciados normativos de la autonomía universitaria. Me parece que ese es un dato que hay que conservar para contextualizar que lo que está ocurriendo hoy no es nuevo. Quizá es escandaloso y es muy preocupante por las implicaciones, pero esto ha ocurrido en otros momentos y creo que tendrá que resolverse con una firme defensa de los enunciados constitucionales, pero también con muchas mayores evidencias de lo que han hecho las universidades públicas autónomas a lo largo de estos 40 años. La segunda cuestión que quiero abordar es el tema de la regulación. Tenemos, digamos, aquí una tensión central entre, digamos, la legitimidad del gobierno o de los gobiernos por introducir mecanismos de mejora, de supervisión, de regulación de las universidades, y por otro lado, los intereses de los universitarios por conservar sus libertades de cátedra, de investigación, de autoorganización, de autogobierno. Me parece que esta tensión, estas dos lógicas, la lógica, digamos, gubernamental y la lógica universitaria, están en el centro de lo que estamos viendo hoy día. El gobierno federal, particularmente la presidencia, pero también el CONACYT y otros órganos del oficialismo actual, están empeñados en subordinar a las universidades a los dictados ya no constitucionales, sino políticos y coyunturales. Y esto se agrava desde mi punto de vista porque no hay una política federal dirigida a las universidades. Es una crítica que se ha hecho a la autonomía sin haber o sin existir una política clara hacia las universidades públicas. Lo que tenemos es una política de abandono, como ha sido señalado. Se han recortado recursos, se han recortado programas bajo el supuesto, me parece falso, de que estos eran mecanismos neoliberales para la educación superior. Entonces me parece que ahí hay un punto que vale la pena centrar. Cierro nada más con un punto que anuncio y que lo dejo para un segundo momento, que tiene que ver con las implicaciones que tiene esto con la Ley General de Educación Superior, que fue expedida hace apenas unos meses por el actual gobierno y que tiene enormes implicaciones para el presente y el futuro de las universidades públicas. No se oye, Gilberto. Soledad, tú tienes la palabra. No te escuchamos. Buenos días. Buenos días.
Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes para compartir una conversación. Estoy como Diego, suscribo absolutamente todo lo que se ha dicho. Creo que sí es un momento muy difícil para las universidades. Y yo quisiera concentrarme en el impacto que esto puede tener en el ánimo de los investigadores y de la comunidad universitaria. Yo tengo una confesión que hacer, y es que en los últimos tiempos he sentido una inquietud, una indefinida angustia por el futuro de los universitarios, de las universidades, de la formación de los jóvenes mexicanos, de la investigación científica, de la creatividad, todo aquello que tiene que ver con la misión y con la vocación de la universidad, y que también en cierta forma involucra el mundo de las artes. Después de mucho pensarlo, y aunque les va a parecer quizás una locura, esta sensación de inseguridad que he estado experimentando es similar a la que sentía yo en 1969 y en 1970, porque había una incertidumbre muy marcada en cuanto a la relación entre el Estado y la universidad. Y creo que el mensaje de antiintelectualismo que transmitió el gobierno del presidente de entonces, en cierta forma se está repitiendo o es una reacción que he detectado en muchos de los colegas. Sé que esto puede sonar como una descabellada exageración, pero la verdad es que cuando veo la experiencia del CIDE o de los 31 colegas acusados de delincuencia organizada o la arbitrariedad de la Fiscalía General de la República, todo eso me causa un enorme temor. Y antes de acercarme al Fondo de Cultura Económica, me lo pienso 2 veces y decido no hacerlo porque anticipo un violento rechazo. Yo creo que esta incertidumbre y esta inseguridad era absolutamente inesperada, sobre todo como de un gobierno que se presenta como un gobierno de izquierda, porque la ira, la intransigencia, la terquedad que detectamos en relación con la comunidad universitaria, se esperaría mucho más de un gobierno de derecha. Tengo la impresión, bueno, no es solamente una impresión, todos se han referido en cierta forma a ello, que el mundo intelectual y universitario es un blanco de ataque del poder presidencial. El presidente parece preferir sus datos a los que le presentan los especialistas, aunque esos datos sean un reto a la argumentación y al razonamiento. Rechaza la veracidad del cambio climático, pone en cuestión la eficacia de la vacuna, y todo ello en contra del COVID. Y todo ello lo que muestra es un profundo desprecio hacia la comunidad científica. Y por ejemplo, tampoco le gusta la diferencia entre lo verdadero y lo falso, no le gusta la diferencia entre el trabajo riguroso y la improvisación, entre el ejercicio de la inteligencia y la fantasía o la mitología popular. En fin, no voy a abundar más, todos hemos detectado, hemos recibido ese mensaje. Y lo que a mí me preocupa también ahora es que al actuar de esa manera el gobierno está mandando el mensaje que, como ya se ha dicho aquí, lo que le interesa es controlar todo lo que es autónomo y en el caso particular de la universidad, controlar los programas de enseñanza y poner fin a la libertad de enseñanza y a la libertad de investigación y de pensamiento y de expresión. Y creo que ese es el peligro mayor que estamos corriendo, porque lo que hizo la universidad, la resistencia de la universidad en 1968 fue una defensa de todo eso que hoy está bajo ataque. Y creo que está realmente bajo ataque porque así lo hemos experimentado. Por ejemplo, me preocupa mucho el hecho de que el presidente denuncie el neoliberalismo y diga, lo vamos a arrancar para que desaparezca para siempre como una opción. Y él plantea que la única opción que hay, que él ve, es la propia, la que él ofrece. Y entonces es una negación de la pluralidad que es indispensable para la universidad. Déjenme citar a un antiguo rector que dice, jamás podrás la universidad es un fin de servicio a la comunidad. Está ligada con las más limpias y elevadas aspiraciones del mejoramiento humano. La sustancia misma del trabajo universitario es ese mejoramiento humano. Pero precisamente para cumplir este fin exclusivo, la universidad está en el deber de conservarse como un campo libre, abierto a la discusión, condicionada solamente por la objetividad y la honestidad en los que ella trabaja. Aún en el caso de todos los que forman la universidad en un momento dado acepten como cierto un sistema doctrinal cualquiera, la universidad no puede cerrar sus puertas a la consideración posible de otros sistemas que rectifiquen el uniformemente aceptado. De lo contrario, si con el pretexto de una orientación determinada abandona la única que realmente puede tener, la de su propio fin,
la universidad traiciona su destino y causa un mal inmenso a la comunidad que debe servir. Creo que eso es lo que está entendiendo por ese momento. Entonces, creo que además la defensa de la autonomía universitaria, la defensa de la UNAM ante los ataques que recibió, es una defensa de todos estos valores que han sido conquistados a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que me parece más injusta de las muchas acusaciones que ha expresado el presidente en contra de la autonomía universitaria y de los científicos es que no toma en cuenta y descalifica el trabajo con una facilidad realmente me parece absolutamente injustificada. Y esta decadencia y esta degradación que él hace, degradación pública del trabajo universitario, del trabajo intelectual, no contribuye desde luego al bienestar ni al mejoramiento de la sociedad. Yo creo que... Soledad, ya ves cerrando. Bueno, nada más quisiera yo añadir que la búsqueda del conocimiento no es necesariamente una actividad elitista. Es misión de la universidad el buscar, el transmitir los valores de la democracia, y su misión se ve comprometida si es que se vuelve un transmisor de una doctrina única. Y creo que eso es lo que está, o al menos eso es lo que uno puede imaginar que tienen presentes los que ahora están hablando de un cambio en la educación superior y que proponen, según entiendo, y se han puesto en marcha un modelo en Zacatecas, si no me equivoco, y creo que lo que tienen en mente es una universidad de masas que no tenga ningún tipo de restricción y que no necesariamente busque la excelencia en el conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Y Manol, tienes la palabra. Gracias, Gilberto, señor rector, colegas, un gusto estar aquí comentando. La Ley Orgánica de 1945, además de enunciar el tema de la autonomía y la libertad de cátedra, tenía un principio fundamental que era el de la erradicación de la política. Esto está clarísimo en la declaración que acompañó a la ley propiamente dicha enviada por la universidad al Congreso. Separación de la política de lo académico. Esto ha hecho que nosotros perdamos de vista la necesidad de reconocer, y este ha sido buena parte de mi trabajo durante muchos años, la naturaleza política de las instituciones de educación superior, particularmente de las públicas, y sobre todo en México, donde esto es bastante evidente. Decir que las universidades son instituciones políticas de la sociedad no quiere decir equipararlas con partidos, sindicatos, legislativos. La universidad es una institución que trabaja con el conocimiento, pero esto no significa que haya una comunidad, como se dice muchas veces, unificada por la búsqueda de la verdad, porque no hay una verdad, no hay una sola idea de cómo buscarla, no hay una sola idea de cómo corresponder a la sociedad o de cómo debe organizarse la institución. Es un espacio, yo he estado sosteniendo, permanentemente de conflicto y politizado. Por eso, vinculando el tema a lo que plantea Diego, no es raro, ni será la primera vez que la universidad, las universidades sean parte de la disputa política nacional, ¿no? Y tampoco es raro tener que acercarnos al tema de la autonomía, ciertamente desde el tema jurídico, pero también entendiendo que la autonomía es una relación histórica, es decir, cambia todo el tiempo, y política, cambia en función de la correlación de fuerzas entre la universidad y otras instituciones del Estado, en particular en la institución de ejercicio del gobierno. En esa condición, la defensa de la autonomía, a mi juicio, frente a los despropósitos presidenciales, pasa por un reconocimiento de la necesidad de cambiar, no porque lo haya dicho el presidente, la necesidad de cambiar desde antes, porque la universidad construye esa confianza de la sociedad, esa correlación de fuerzas favorable en la parte externa, que es la legitimidad social de la institución, a partir del ejercicio de su trabajo, pero también tiene que construir una profunda cohesión interna que muchas veces está erosionada por las formas autoritarias y verticales con las que se toman decisiones, se nombran autoridades y se gobierna la institución. Yo sé que este es un tema fuerte de debate. Pedro dice que hay una democracia deliberativa, yo digo que hay un presidencialismo autoritario, ¿no?
Bueno, entonces tenemos un presidente que tiene derecho a decir lo que dice, aunque diga puras burradas. O sea, nosotros por autonomía no podemos pretender que ningún ciudadano esté privado de la posibilidad de opinar sobre nuestras universidades. Ahora, podemos exigir la responsabilidad, sobre todo cuando se es presidente de la República, de estar bien informado y hablar y entender de lo que se habla y reflexionar con seriedad sobre lo que se habla. Por eso yo planteo que la mejor defensa que podemos hacer desde la universidad es, en primer lugar, reconocer nuestra politicidad interna, abrir procesos necesarios de transformación. Nos regimos con leyes y normas muy anticuadas que no corresponden al México ni a la universidad que tenemos hoy en día, y tenemos que asumir una visión progresista, no defensiva de la autonomía, que vaya en la lógica de priorizar, darle la mayor cabida a los vínculos de la universidad con la sociedad. Y no me refiero esto a que haya programas prioritarios y una lógica unilateral de desarrollo de conocimiento ni nada de esto. Ese es el esquema, reconocer que tenemos que cambiar nosotros desde adentro. Cerrando ya, Imanol. Es la mejor manera en la que nosotros podemos asumir esa defensa, reconociéndonos como instituciones políticas de la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que terminamos una primera serie de intervenciones. Creo que han salido ideas muy ricas y muy fecundas. Y podemos seguirlas comentando. Yo quiero, si me permiten, hacer una breve intervención. Recojo, por un lado, el comentario de Diego Valadez en el sentido de que la universidad autónoma tiene que rendir cuentas de lo que hace y en un momento dado tiene que reconocer imperfecciones, errores, vicios y autocorregirse. Y lo vinculo con la intervención de Imanol. Efectivamente, la universidad tiene, es decir, tiene que, en un momento dado, preguntarse cuál es su vínculo con la sociedad. Es decir, yo tendría cierta diferencia con Imanol respecto a su tesis de que la universidad es una entidad política, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, pero que yo quiero defender la idea de que también hay una cosa, una cultura que nace del objeto y del método de trabajo de los académicos, que es respeto por la racionalidad, respeto por la verdad, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa cultura se opone contra todo reduccionismo ideológico y político. Entonces, cuando Imanol habla de política en la universidad, yo quiero entenderlo así, no como reduccionista o partidaria, sectaria, sino más bien como una cosa más general. Y pues desde ese punto de vista, sí valdría la pena en un momento dado, por ejemplo, que la UNAM, que la Universidad de Guadalajara, se preguntaran a sí mismas qué tan satisfactorio ha sido su desempeño social. Es decir, qué tanto las universidades están atendiendo a los grandes problemas de la nación. Es decir, me refiero al hambre, me refiero a la desigualdad, me refiero al problema del medio ambiente, me refiero al problema de la violencia y muchos otros problemas que deberían ser estudiados en la universidad y que son estudiados en la universidad, aunque quizá en ocasiones de una manera poco visible y poco productiva, digamos, sin muchos productos significativos, relevantes, digamos. La academia, lamentablemente,
no siempre tiene éxito en comunicar sus resultados al público. Y yo creo que ahí hay mucho que hacer todavía. En fin, esta es una observación muy puntual. Revisar la relación universidad-sociedad de una manera seria, sin, desde luego, poner en duda que los valores que deben regir a la universidad son la libertad de cátedra, de investigación, la crítica, que por cierto, recuerdo muy bien que Manuel Gómez Morín, en sus escritos sobre la Universidad Autónoma, sobre la autonomía y sobre la universidad, señalaba que la autonomía y la libertad se debían completar con la crítica. La crítica es el fermento, dice Gómez Morín, debe ser el fermento de la vida académica. Y bueno, también muchas veces nos extraña que en la universidad haya tan poca crítica, ¿verdad? En fin, son dos observaciones muy breves. ¿Alguien quiere tomar la palabra? A ver, Waldenberg. Primero, creo que no hay ningún problema para reconocer que las universidades no son la Arcadia y que tienen una gran cantidad de problemas y que es necesario atenderlos y que es necesario tener fórmulas de deliberación interna y de decisión, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que tenemos que valorar en este momento es el contexto en el que están dando estas discusiones. Y yo lo que sostengo es que un contexto es un contexto adverso a las universidades que se ha generado desde la presidencia de la República. Y eso es singular. Por supuesto que, como señalaba Imanol, el presidente tiene todo el derecho de emitir sus opiniones. Uno esperaría que, dado que es el titular del Poder Ejecutivo, estas opiniones estén fundadas, sean razonadas y no sean, pues, epítetos descalificativos de las instituciones de educación pública. Que eso genera, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el impacto que esas declaraciones pueden tener en el futuro inmediato, es decir, en los próximos meses? ¿A qué está convocando el presidente? Y por desgracia, no creo que esté convocando a una reflexión que se puede dar dentro y fuera de las universidades sobre su papel, sobre el financiamiento, etc. Yo creo que tanto Roberto Rodríguez como Soledad Loaesa pusieron sobre el terreno algo muy relevante. No hay aprecio por el conocimiento. Hay un maltrato a las diferentes instituciones que tienen que ver con esos circuitos. Hay incluso una descalificación recurrente de profesiones enteras. Se ha dicho. Entonces, creo que si pensamos en el impacto, creo que entonces decir que hay que defender la autonomía universitaria no es algo extremo. Por supuesto que por defensa, pues será, como decía Imanol, pues corregir muchas de las taras que tienen nuestras universidades y que conocemos. Pero creo que lo primero es que hay que poner una especie de dique, porque a veces veo que en México la principal línea de tensión no es ni siquiera entre izquierdas y derechas, sino a veces, por desgracia, parece ser entre ilustración y oscurantismo. Y eso creo que nos debería preocupar, por lo menos a todos los que estamos en este Zoom. Muy bien, Pepe, gracias. Está pidiendo la palabra Roberto
Pedro y Roberto. Perdón, en primer lugar, No, Pedro. y Manol y Angélica. Bueno, vamos. Bueno, ya, yo le apago el mío. Está Pedro. Sí, gracias. Voy muy breve para dos cuestiones. No, yo también, por supuesto, que creo que un contexto de crítica como el que vivimos actualmente no se debe traducir en una suerte de autocomplacencia o conformismo, inmovilismo o digamos, una defensa férrea de lo que hay sin más, ¿no? Por supuesto que, ya lo dijo Pepe, entonces no tiene mucho sentido darle más vueltas. Por supuesto que debe haber un proceso de reflexión hacia el interior de las universidades en plural para revisar muchas de las cuestiones que tienen que mejorarse, que tienen que transformarse. Digo una obviedad, pero pues una obviedad relevante. El contexto de la pandemia también nos vino a cambiar muchas coordenadas y nos obliga a reinventarnos en muchos sentidos y a repensarnos de muchas maneras. En fin, sin duda. Y eso creo que tiene, en ese punto coincido con Imanol, o sea, una de las mejores formas de reaccionar de forma de una defensa constructiva es precisamente la de la reflexión interna y la renovación y la reforma y lo que sea necesario hacia el interior. Dicho eso, a mí me preocupa mucho el contexto de críticas, como Pepe lo acaba de escribir, suscribo todo lo que dice, también cuando quienes las reciben, quienes las escuchan, quienes son las y los estudiantes. Creo que a veces los perdemos de vista. Por supuesto que comparto con Soledad la preocupación nuestra, ¿no? La de quienes nos dedicamos a este quehacer académico, intelectual, etcétera. Pero para los estudiantes también es duro ver cómo desde la Presidencia de la República se estigmatiza, descalifica y etiqueta a las instituciones en las que ellos buscan pues una esperanza de mejor futuro, y creo que eso también merece la pena advertirlo y ponerlo desde la lupa de las y los estudiantes creo que es relevante. Y el tercer punto muy puntual, porque lo mencionó Imanol, a ver, ¿a qué me he referido? Y lo sigo sosteniendo, que las dinámicas de democracia hacia el interior, y aquí hablo pues de la UNAM, que es la que conozco mejor y desde dentro, son de democracia deliberativa. Simplemente un dato que es un dato duro. Muchas de las decisiones universitarias más relevantes las adoptan órganos colegiados de distinta naturaleza. Claro que se puede inyectar mejor deliberación al interior de esos colegiados, claro que se puede fortalecer su capacidad crítica y decisión, se pueden hacer muchas cosas, pero no podemos perder de vista que la vida colegiada es una dinámica permanente al interior al menos de la UNAM, y que en ese sentido la deliberación hacia el interior es la fuente de muchas de las decisiones de la universidad. Y a eso me he referido con el punto de la democracia deliberativa como mecanismo de decisión hacia el interior, en este caso de la UNAM. Ahí lo Muy bien, Pedro. Gracias. Roberto. Dos observaciones. A mí me preocupa las expresiones desde la Presidencia de la República porque hacen un doble movimiento. Por un lado, pues el que es evidente, que es el de descalificar a las universidades, a los académicos, etcétera. Pero por otro lado, me parece que buscan justificar a través de la descalificación el apoyo que no hemos recibido ni vamos a recibir de este gobierno. Una vez que se descalifican, parece razonable que no sean estas apoyadas, y eso me preocupa muchísimo porque, una vez más, sin los recursos suficientes, estables, predecibles, con certeza jurídica, etcétera, no veo cómo vamos a poder emprender procesos de transformación y cambio que se requieren. La segunda observación es como la paja en el ojo ajeno, la verdad. Es decir, el proyecto de universidad de esta administración, las universidades para el bienestar, son justamente lo contrario de un modelo que pudiera considerarse democrático, ¿no? A la directora de esta nueva institución, con sus 140 planteles, la nombra el presidente, y ella a los directores de cada uno de los planteles. No puede haber, digamos, forma más vertical de gestionar una institución. No solo eso, no cuenta con órganos colegiados que puedan ser vinculantes, solo con un consejo académico que preside la directora, que tampoco es vinculante, y todos los profesores están contratados de manera temporal, aunque su órgano de creación dice
que deberían estar en el apartado A. Entonces, la manera como han operado, digamos, una alternativa a lo que son las instituciones autónomas deja que desear. Criticar a las autónomas teniendo pues la viga en el ojo propio, creo que también esconde un evidente fracaso. Roberto, muchísimas gracias. Tengo aquí una lista, está Imanol enseguida, luego Angélica, Adriana Costa, Marván y luego Diego Valadez. Es decir, me toca desempeñar el nefasto papel de coordinar, de pedirles que se ajusten al tiempo. Nos queda menos de una hora, nos quedan 45 minutos. Tratemos de hablar 3-4 minutos para que esto fluya más rápidamente. Entonces, Imanol, por favor. Gracias. 3 puntos muy precisos. En primer lugar, me refería a la politicidad de la universidad estrictamente en el sentido que dice Gilberto, ¿no? O sea, cómo en el quehacer académico hay corrientes de pensamiento diversas, hay disciplinas, hay metodologías, hay perspectivas teóricas, y hay concepciones de la universidad que tenemos que transformar esta forma de organización actual que impide, ¿no?, que todo eso se pueda manifestar por cauces democráticos y que en lugar de conducir siempre que hay un tema de mayor o menor envergadura a conflictos, porque no existen los espacios ni de discusión ni de decisión democrática. Segundo tema es el tema de la vida colegiada. Yo difiero de Pedro en el sentido de que sí, hay muchos órganos colegiados. Los más importantes a nivel de facultades, escuelas, institutos son órganos consultivos, así lo marca la ley, tienen poca representatividad, o sea, el Consejo Técnico de Medicina tiene 54 profesores y 4 estudiantes, ¿no? El Consejo Universitario tiene representación minoritaria de los estudiantes y además todos sabemos que en el Consejo Universitario nunca en la historia de la UNAM de 45 para acá ha habido una propuesta de un rector que haya sido votada en contra. Jamás. Entonces, esto nos muestra que no hay un debate real y no hay decisiones que efectivamente se estén procesando políticamente. A veces ocurre afuera, es cierto. Y al tema que me parece principal, lo que dice Pepe, la defensa de la autonomía. Creo que ese es el tema central que nosotros tenemos que entrar. Y lo que yo planteo, Pepe, no es entrar en una lógica de decir, bueno, ya habló el presidente, hagamos un congreso de la UNAM. No. Yo creo, en primer lugar, que hay que responderle al presidente agarrando el debate, diciendo lo que sí hacen las universidades. Porque no es la primera vez, desde que era electo, él llegó a una reunión de profesores en la Universidad Autónoma de Morelos que no habían cobrado durante 3 quincenas y les dijo que eran elitistas, privilegiados y corruptos, ¿no? Tiene una precondición contra las universidades, los intelectuales, los órganos autónomos, lo que queramos. El tema es, yo creo que la defensa de la autonomía tiene que ser una defensa proactiva. Esto es lo que hacemos con la autonomía, no una defensa como esa defensiva, totalmente defensiva. No, es que es un valor desde el 29 para acá. Nosotros, me parece que tenemos que salir, que las universidades tenemos que salir diciendo todo lo que hacemos. Tanto los que tienen un pensamiento neoliberal como los que no, los que estén en medio, los que estén arriba y abajo, porque además... Imanol, ya el tiempo, Imanol. ¿No? Ahí está, ya. Fueron 3 minutos fueron. Sí, disculpa. Bueno, Angélica, por favor. Sí, a ver, muy breve. Discúlpame, Angélica. El señor rector Gustavo Padilla en este momento se va a retirar. Espero. Muchísimas gracias por su presencia, señor rector. Estoy muy amable con... Muchas gracias y mucho éxito. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, adelante, Angélica. Yo señalaba que que se han señalado algunos asuntos sobre los que quiero puntualizar.
O sea, la autonomía como tal, y decíamos, y se han señalado que pasa por diferentes ámbitos, y aquí se ha discutido bastante sobre la toma de decisiones y el gobierno y esta posibilidad más democrática de vivir las universidades públicas, sus decisiones y sus acciones. Pero también me parece muy importante señalar que no pasó nunca por la vía de la autonomía y el cambio en las formas de gobierno de la universidad en los últimos 30 años, no pasó por allí la intervención del Estado, pero sí pasó por la intervención por el lado de cómo orientar ciertos proyectos o ciertas iniciativas que al Estado le interesaban y que tuvo que ver con el fortalecimiento de la evaluación para el trabajo individual y muchos decimos el debilitamiento de los espacios colectivos en las universidades que generando más que sus actores, fundamentalmente las y los profesores, nos enfocáramos en la investigación y fuéramos debilitando la docencia, porque toda la política se canalizó hacia allá. Ahora, ¿qué esperábamos? O me parece que, por lo menos, ¿qué expectativas generó antes de esa reunión que señala Imanol en la Universidad de Morelos, cuando se empezó a tachar por el presidente a los académicos o a la comunidad científica de privilegiada, de elitista, de cobrar mucho, de tener seguros de gastos médicos muy altos? Bueno, pues se esperaba, por lo menos había una expectativa de cambio en la orientación de las políticas, pero lo que hemos vivido es una clara desconfianza, recelo y acoso a las universidades públicas, que si bien no, me parece que no estamos ajenos a estos debates de los pendientes o de los desafíos que tenemos todavía y que la pandemia visibilizó mucho más y que seguimos, por cierto, debatiendo adentro y que o por lo menos queremos reconocer que tenemos esos pendientes con los jóvenes, con la sociedad en cuanto a cómo atendemos nuestros problemas, pues desde entonces ya se notaba al presidente no le gustaban demasiado las formas en cómo nos organizamos, dada la autonomía en las universidades, ¿no? Y un primer hecho relevante que no habría que olvidar es esa eliminación de la fracción séptima del artículo cuando se empieza a construir la reforma, ¿no? Que se iba a concretar y que al final se dijo, bueno, con la discusión e inmediatamente con la reacción de y los universitarios, universitarias a decir fue un error mecanográfico y entonces no, la fracción queda como tal, pero siempre hubo la intención de eliminar esa fracción, ¿no? Ahora, posteriormente ha expresado pues todo lo que nosotros escuchamos, ¿no? Que le llama la atención, por ejemplo, que la Ley General de Educación Superior se haya aprobado por consenso y que los consensos a él le dan miedo porque muchas veces significa que se trata de complacer a todos, cuando me parece una construcción contradictoria a lo mismo que el presidente hace. Pero sobre qué me parece que sí tenemos que reflexionar y recuperar a la autonomía y apropiarnos de la autonomía como universitarios, y ahí coinciden algunos aspectos con Imanol. Primero, que la caída del financiamiento que tenemos no fue con este gobierno, sino que fue desde el 2015, 2016, que ya las universidades empezábamos a ver, sobre todo en los programas de financiamiento extraordinario, que prácticamente fueron desapareciendo y que hoy no existen y que eran, digamos, recursos que servían para desarrollar proyectos muy importantes para las universidades, ¿no? Todo este debilitamiento de la comunidad científica, había ciertas acusaciones y acciones del gobierno, pues ha provocado también, me parece a mí, en algún momento, cierta fractura entre la propia comunidad científica, entre quienes de alguna manera siguen considerando que sí hay un grupo y con la sociedad y académicas somos privilegiados porque, como decía Imanol, no alcanzamos a mostrar todo lo que hacemos como universidades y como universitarios. Pensamos solo en la formación, en los egresados, en las investigaciones, pero a veces las investigaciones quedan muy lejos de esa sociedad como más pensada, más amplia. ¿Sobre qué creo que tenemos que seguir reflexionando? Por ejemplo, sobre nuestros planes y programas de estudio, sobre el compromiso que tenemos con los estudiantes en términos de cobertura. ¿Qué hemos dicho, por lo menos, qué hemos planteado en torno a si la podemos ampliar o si no, o si este proyecto de las universidades del que hablaba Roberto viene a ser solamente una reproducción, ¿no? de espacios pobres para jóvenes pobres y espacios de mala calidad en términos de formación, sobre nuestros vínculos con los grupos más desfavorecidos, pero sobre todo con esta descalificación generalizada que se hace desde el gobierno, tan solo porque hay instituciones que sí dan cuenta de todavía falta de una política clara de transparencia y rendición de cuentas. Gracias, Gilberto. Muchísimas gracias, Angélica. Adriana Costa. Sí, bajo el yugo del tiempo voy a ser muy breve.
Yo subrayaría, digamos, el sentido del tiempo y de la urgencia de la discusión y el debate público sobre el tema de la autonomía. Y creo que bien lo señala Pepe. Creo que lo que hay que tener claro ahora es que la arena del debate está justamente en la defensa de la autonomía. Es decir, me parece que es ineludible para las universidades públicas colocar en el centro como primera prioridad la defensa de la autonomía. Una defensa, por supuesto, argumentada, una defensa, digamos, con evidencias de lo que es la autonomía. Y me parece que ese es el campo en el cual podemos discutir, digamos, lo que aportan las universidades, lo que hacen las universidades, dejando, digamos, por supuesto, el tema de la autocomplacencia como un tema que hay que siempre discutir. Pero colocar este tema, digamos, de la imagen, de la importancia de la autonomía como un poder social legítimo de las universidades. Es un poder intelectual legítimo, ¿no? Que ha aportado elementos civilizatorios en los últimos 50 años, 60 años a la sociedad mexicana. Y me parece que ese es el tema que hay que contrastar contra la imagen de las universidades que tiene la Presidencia de la República, cuya expresión más fiel son, como ya lo dijo Roberto, las universidades para el bienestar Benito Juárez García, que ni son universidades ni son para el bienestar. Esto lo hemos estado viendo. 140 escuelitas de oficios y ocupaciones muy desarticuladas, muy desorganizadas, opacas, que en realidad no están teniendo un impacto importante en el mejoramiento de la vida de las poblaciones. Entonces me parece que ahí, en la defensa de la autonomía, está el primer punto que tenemos que colocar hoy. Y hay 5 temas que me parece, solo anuncio, que creo que hay que tener en cuenta para ahora y para el futuro. El tema del autogobierno institucional, el tema del financiamiento público suficiente, el tema de la libertad intelectual que acoge a la libertad académica y de cátedra de las universidades, el compromiso social de la universidad, que no hay que esperar a dar evidencia, ya hay muchas evidencias del compromiso social de las universidades, y la responsabilidad pública de las universidades, que tampoco es nueva. Somos algunas de las instituciones más vigiladas y supervisadas por el Estado. Entonces, me parece que ahí podría encuadrarse una discusión productiva para el futuro. Muchísimas gracias, Adrián. Entonces, María Marván, por favor. Para placer de Gilberto y de todos los demás, seré muy breve. Y normalmente cuando alguien anuncia ser breve no lo es, pero seré muy breve. Estando de acuerdo en todo lo que se ha dicho, es momento de discutir la universidad, sí, pero desde dónde y para qué, y no desde la convocatoria a la que nos está haciendo el presidente. Creo que debemos de ser muy claros en no permitir bajo ninguna circunstancia que las universidades públicas como proyecto y como realidad sean un instrumento más de la polarización. Y si algo se ha dedicado este presidente es a polarizar en la lógica de los pobres son buenos, los ricos son malos, y con un aspecto, con una concepción, la verdad, bastante chata o bastante rabona de lo que son los ricos y de lo que son los pobres. Entonces, creo que lo peor que nos puede pasar en este momento es echarle la mano al presidente en alimentar esta polarización que es dañina y puede ser sumamente peligrosa. Gracias, muchísimas gracias. Diego Valadez. Gracias, Gilberto. La verdad es que un debate como este, al que nos convocaste con tanto éxito, es muy enriquecedor y se han dicho muchísimas cosas, cada una de las cuales merecería que la estudiáramos y la analizáramos a fondo. Pero claro, la dinámica del debate lleva a que no podamos ocuparnos de lo que se ha dicho por otros, sino que tengamos que pensar en lo que queremos decir cada uno de nosotros. Y bueno, obedezco a esa lógica, pero ojalá que se repita este diálogo y que podamos abordar ya los muy diversos temas que se han planteado. Yo solo quiero decir que en este momento tenemos claramente identificados dentro del problema de la autonomía universitaria 2 grandes cuestiones. Una, la admisión, y otra, la gobernanza.
En cuanto a la admisión, es claro que este discurso presidencial tiende a romper las barreras de admisión. Y ciertamente en México tenemos un gran problema, que es el de una cobertura insuficiente y además asimétrica. En algunos lugares es claramente no solo insuficiente, sino muy deficiente. Por ejemplo, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Esto hay que atender. Segundo, también en cuanto a los niveles de atención de esa demanda, es que el Estado mexicano ha fallado en su compromiso establecido desde la Ley de Ciencia y Tecnología en 2002 de aportar mayores recursos para la investigación. Y entonces en las universidades nos estamos quedando rezagados y también aquí hay desarrollos muy asimétricos en cuanto a la actualización del conocimiento. Sabemos que la obsolescencia del conocimiento en nuestro tiempo es rapidísima, sobre todo en ciertas áreas, pero no podemos acceder a los nuevos elementos de conocimiento si el Estado mexicano no está apoyando como lo debe hacer la investigación. Y el tema de la gobernanza, ese tema queda para una segunda conversación. Concluyo solamente diciendo que hemos hablado mucho de las críticas del gobierno a las universidades y también de las críticas del gobierno en general al conocimiento. Solamente digo, este gobierno ha gobernado a espaldas del conocimiento y ha pagado los costos de esa omisión. Y si no, ahí está el tema de la pandemia. Se hizo de una manera absolutamente adversa a los avances del conocimiento científico de nuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Soledad. Gracias. Yo nada más quiero inyectar un poco de pesimismo. El presidente ha denunciado a los aspiracionistas. Yo estoy de acuerdo con María en que la universidad ha sido crucial en un proceso de movilidad social, si ustedes quieren limitado, pero efectivo en muchos casos. Pero al mismo tiempo el presidente ha dicho que esas clases aspiracionistas le parecen intratables y que no las va a apoyar. Y esto lo que pone sobre la mesa es un tema mucho más amplio y más complejo, que es la ruptura de la alianza entre el Estado y las clases medias que el presidente ha decidido y que ha provocado. Y yo creo que ese era un objetivo explícito de su parte. Y no sé si tenga remedio y no sé si se pueda revertir. Es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, si quieren ustedes, con esta intervención damos por concluido nuestro... Pedro quería hablar. A ver, Pedro, ¿quieres...? Una cosa brevísima, nada más siguiendo la reflexión de lo que decía Diego y esta crítica permanente a las universidades por el tema de la cobertura y demás. Simplemente repensar lo que hemos aprendido con la pandemia. Eso es lo único que quería dejar acá. Es decir, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y creo que si aprovechamos lo que hemos aprendido, por ejemplo, de lo que estos foros virtuales significan y suponen y los alcances que tienen y demás, creo que ahí no estoy diciendo que sea algo nuevísimo, ya tiene tiempo que se han pues buscado distintas maneras y experimentado educación continua, a distancia, etcétera. Pero lo que quiero decir es que creo que la pandemia, en ese sentido, la debemos de pensar como una oportunidad para reinventar muchas de las cosas que hacemos en el sentido de lo que Diego Valadez creo que muy atinadamente advierte. Es todo lo que diría. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, es obvio que no está agotado el tema, que es muy amplio, pero creo que han surgido aquí ideas muy ricas, muy fecundas, muy estimulantes. Pero María, ¿querías decir algo? No. Es decir, yo incluso los invitaría a ustedes en una próxima conversación que tengamos a que intentáramos escribir nuestras ideas en
un pequeño ensayito que podamos eventualmente publicar como un libro. Yo creo que es, en fin, yo lo pongo sobre la mesa, si quieren luego lo conversamos. Y yo los convoco de nuevo para tener una charla y lo conversamos. Waldenberg. No, bueno, nada más nos estamos despidiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Muchas gracias, muy productiva, muy bonita la discusión. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la invitación. Felicidades a todos. Igualmente, gracias. Bye, bye.